A Lucas capítulo 10, el verso 38, dice la palabra del Señor. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, yo procuro por lo menos una vez al año hacerme un chequeo médico para saber, es mejor prevenir que curar, dice el dicho. Y el último chequeo que me salió, la doctora me dijo, vio los resultados y me dijo: todo está bien. Me dijo: usted parece un niño recién nacido prácticamente. Pero me dijo: pilas con algo porque tiene los triglicéridos un poco altos. Me dijo, entonces me dijo: así que por favor controle un poco más la comida, los carbohidratos. Entonces yo le decía: bueno, doctora, ¿y qué es un carbohidrato? Entonces me decía: mire, por ejemplo, si a usted en el almuerzo le sirven arroz, más fuera de eso 3 papas, entonces eso es mucho carbohidrato. Entonces cómase solamente una papita, me decía. Yo ya. Entonces el día de ayer estábamos reunidos los pastores y al terminar la reunión me reuní con un pastor y empezamos a hablar un tema, y él utilizó una expresión que a mí me llamó la atención. Utilizó la expresión limpiar el plato. Limpiar el plato. Y ese es el título de esta palabra: limpiar el plato. Entonces, de pronto, si me sirven de pronto entonces arroz y fuera de eso pasta, entonces yo limpio el plato. He entendido que es demasiado. Entonces yo digo: no, o me como el arroz o me como la pasta, ¿sí? Entonces limpio el plato. Que me sirvieron 4 papas más 3 yucas. No, espere, limpio el plato. Limpio el plato. Entonces recordaba aquí también que hay un programa de la televisión que cuando yo puedo vérmela, lo veo sin ser experto en el tema, y es MasterChef. Entonces varias veces yo veía que le decían a los concursantes, los chefs les decían: acuérdese que menos es más. Y algunos les devolvieron los platos o los descalificaban porque le ponían demasiadas cosas al plato. Entonces el chef mismo, los chefs hacían el ejercicio de quitar, y me dicen: mire cómo se ve ahora, se ve mejor. Sí. Entonces, limpiar el plato. En otra ocasión, entonces yo pensando en esto, me acordaba también que hace tiempo los pastores del distrito recibimos un entrenamiento de una institución llamada la Liga Bíblica, una organización. Y un ejercicio que nos hicieron nos decía: háganse día 3 y cuéntense su testimonio de vida. Entonces primero el uno le cuenta a los 2, el otro le cuenta a los otros, y así sucesivamente. Entonces, bueno, eso nos demoramos porque, eso contando historias, nuestro testimonio de vida. Entonces después nos dijo: ahora por favor se van a demorar máximo 5 minutos contando su testimonio en 5 minutos. Bueno, lo hicimos. Ya lo habíamos escuchado, pero ahorita el reto era sintetizarlo. ¿Me hago entender? Y después el ejercicio que nos dijeron: ahora ya van a contar su testimonio entre los 3 en 1 minuto cada uno. Y a los que les gusta hablar harto, complicado, ¿sí? Pero en eso consistía el ejercicio, en sintetizar. Entonces pensaba yo
que la vida es tan corta. ¿Cuántos creen que la vida es muy corta? Que aun cuando uno escucha a una persona, uy, 90 y... Pues comparado con la eternidad, la vida es muy corta. ¿Aló? Entonces, la vida es tan corta como para que llenemos el plato de nuestra vida con demasiadas cosas. La vida es tan corta para que llenemos el plato de nuestra vida con tantas cosas y no nos enfoquemos en lo que realmente es importante en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. Alguien dijo que uno de los propósitos de la vida es ir a la tumba con el menor número de remordimientos posibles. En otras palabras, de ir a la tumba y decir, hice las cosas que tenía que haber hecho. ¿Hola? El apóstol Pablo tenía esa mentalidad. Y me gusta la mentalidad del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo en una ocasión expresó y dijo, enfocándome ciertamente en lo que está delante. En otra ocasión utilizó la expresión y dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. O sea, el apóstol Pablo era una persona que sabía limpiar el plato. Hay cosas que son malas y que usted no las puede aceptar en el plato de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Que lo pueden llevar a la condenación eterna, al infierno. Y de plano, no en mi plato. Pero hay otras cosas que no son pecado, pero a lo mejor no contribuyen al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. No sé si me hago entender. Que también hay que decir fuera, hay que correrlo del plato. Steve Jobs, respecto a esto del enfoque, él decía algo como esto, decía, enfoque no es saber qué hacer, sino saber qué no hacer. Porque a veces nos puede dar la vida haciendo tantas cosas que nosotros creemos que son importantes, pero que cuando usted las pesa en la balanza de la vida, usted se da cuenta que no eran tan importantes como uno pensaba que eran importantes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Jesús fue otro ejemplo, yo diría el mejor ejemplo respecto al saber limpiar el plato. Tanto que solo en 3 años y medio de su ministerio cumplió el propósito, cumplió la misión. A los 30 años empezó su ministerio y a los 33 años y medio murió en una cruz y nos dio salvación y vida eterna. Amén. Jesús se supo enfocar. Jesús sabía a dónde no debía ir. Jesús sabía con quién no debía estar. Jesús sabía limpiar el plato de la vida. Y por eso, gracias a Dios Todopoderoso, Jesús pudo cumplir el propósito de Dios. Y hoy nosotros estamos aquí por la gracia y misericordia de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Dígale a alguien que está a su lado, dígale, aprende a limpiar el plato. Ahora mire a otro y dígale, aprende a limpiar el plato. Entonces, el día de ayer me reuní con los líderes de célula y los consolidadores. Bueno, no todos, porque no todos fueron o vinieron. Hice un ejercicio con ellos y les pido a ellos que me colaboren con su silencio, porque decidí hacer el mismo ejercicio con la iglesia ahora. Así que, como tal, yo no voy a predicar. Yo me voy a limitar a hacer preguntas. Y lo que quiero es que usted vaya conmigo y nos sumerjamos en lo que dice la palabra. Así que voy a leer algunos textos de los que ya leímos, uno a uno, y les voy a preguntar. Algunas de esas preguntas serán preguntas de observación, que solo tendrán una respuesta. Otras preguntas serán preguntas de interpretación, y otras preguntas serán preguntas de aplicación a nuestra vida. Amén. Jesús caminaba muchísimo. Muchísimo. Por eso Jesús se mantenía en forma. Él caminaba mucho. Pero había una familia o una casa, un hogar que a Jesús le gustaba visitar. Y en esa casa vivían 3 hermanos.
Lázaro, Marta y María. ¿Sí? ¿Quién era el mayor? No sé, de pronto Marta, y de pronto Lázaro era el menorcito. A lo mejor las hermanas le dirían ¿cómo? Lazarito, Lazarito, Lazarillo. Bueno. Y en una ocasión Jesús, ¿cuántos tienen aquí una casa fuera de su casa donde a ustedes les agrada llegar? ¿Sí? Dice, uy, la casa de mis papás, los que ya vivimos por fuera. Otro era la casa de la abuela. ¿Sí? Bueno, hay lugares que no es nuestra casa, pero en las cuales uno se siente como en casa. ¿Cierto que sí? Y Jesús, esa casa de Lázaro, Marta y María, él se sentía como en su casa. Y un día llegó allí, dice la palabra de Dios. Yo no sé si en ese día él avisó que iba a ir o no avisó, pero ocurrió algo particular ese día, dice la palabra de Dios. El verso 38 dice, si me lo regalas por favor, Leo. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, no era una ciudad, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ajá. Puedes quitar el texto. Ahora, la pregunta que yo le hago es, ¿quién de los tres hermanos fue el que le dio la bienvenida a Jesús? ¿Lázaro, Marta o María? Marta fue la que le dio la bienvenida a Jesús. Dice que le recibió en casa. ¿Dónde estaba Lázaro? No sé, pero ahí en lo que leímos no aparecía Lázaro. Solo va a hablar de estas dos hermanas, Marta y María. Dice que le recibió en casa. Parece que Marta era una buena anfitriona. ¿Cuántos aquí consideran que son buenos anfitriones? Levanten la mano. Pues déjenla levantadita para yo saber y llegar a la casa, su casa, listo. Si le llego mañana a la hora del almuerzo, otra vez levanten la mano los que son buenos, los que consideran buenos anfitriones, levanten. Quiero que le demos un aplauso a Dios por ellos. Sí, y con algunos de ellos yo he comprobado que son muy buenos anfitriones. Sí, esa gente que lo hace sentir a uno hasta mal de lo bien atendido que uno se siente, ¿cierto? Bueno, esa era Marta, era una mujer, una excelente anfitrión. El verso 39 dice la palabra de Dios. Aprovecho para decirle también a los que están aquí en la transmisión, ustedes también pueden participar. Yo después veo el mensaje, la prédica, la transmisión, y yo leo también sus aportes. Qué bueno que ustedes también ahí tengan su aporte. 39 dice que esta, o sea, ¿quién? ¿O sea, quién? Tenía una hermana que se llamaba María. Dice, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Quite el texto, por favor. Ahora yo le pregunto, otra vez otra pregunta. ¿Quién estaba más cerca de Jesús? ¿Marta o María? ¿Quién? María estaba. ¿Por qué creen ustedes que estaba más cerca de Jesús? Muy bien, dice la Biblia que estaba a los pies de Jesús. ¿Cómo nos la imaginamos? De pronto estaba de frente. Yo creería de pronto que más bien estaba de ladito ahí, ella sentada en piso, y ahí cerquita, a los pies ahí del maestro, escuchando, dice la Biblia, su palabra, o escuchando sus palabras. Amén. Diga conmigo, a los pies de Jesús. ¿Cuántos quieren estar a los pies de Jesús? Mire a alguien y dígale esta verdad. Dígale, usted decide estar tan cerca de Jesús como quiera estar. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Se considera que está cerca de Jesús o lejos de Jesús? O usted dice, pastor, ahí sí como dice Alex Campos, ni tan cerca ni tan lejos.
Como Pedro, ¿se acuerdan de Pedro cuando negó a Jesús? La Biblia dice que Pedro seguía a Jesús, en ese caso, de lejos. No lo perdía de vista, pero tampoco estaba tan cerca. Métasele en el rancho a su vecino y pregúntele a qué distancia estamos de Jesús. María estaba a los pies de Jesús, oyendo sus palabras. Entonces cada quien decide estar tan cerca de Jesús como quiera estar. Jesús no es de los que dice, usted para allá, usted venga así. No. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y vengan a mí. Brazos abiertos. Así murió Jesús en la cruz. Le da un aplauso fuerte a él. Brazos abiertos. La Biblia dice que había un discípulo que era el más cercano a Jesús. El día de la última cena fue el único discípulo que supo quién era el que iba a entregar a Jesús, porque estaba tan cerca. Entonces, parece que María era muy buena oyendo, porque se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. ¿Aló? ¿Cuántos aquí se consideran que son buenos para escuchar? Levanten la mano. No, a lo bien, levántenla. Bajen la mano. Más bien, le voy a preguntar a los esposos. Esposos, hablo a los hombres. ¿Cuántos de ustedes saben o me certifican hoy con la mano levantada que su esposa es una mujer que sabe escuchar? Levanten la mano. Bajen la mano. Ay, Padre Santo. Bueno, ya como le pregunté a los esposos, entonces vamos a preguntar a las esposas. Esposas, ¿cuántas de ustedes aquí me certifican hoy con la mano levantada que sus esposos son buenos para escuchar? Estamos graves. De ahí la famosa frase, se lo dije, se lo advertí. ¿Aló? Entonces mire, si usted es malo para escuchar a quien ve, ¿cómo será usted de bueno escuchando al Dios que no ve? Diga, reciba el sablazo y diga, Es que escuche esto que le quiero decir. ¿Me están escuchando? Es que hay gente que piensa que oír es perder el tiempo, o que es más importante lo que ellos tienen que decir que lo que tienen que oír. Si usted y yo prestáramos nuestros oídos espirituales para escuchar más a Dios, tendríamos menos chichones en la cabeza. Oír es un arte. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo cuando vivía en casa con mis padres, y recuerdo que a veces yo le preguntaba así de rapidez a mi mamá, le preguntaba, mamá, ¿dónde está tal cosa? No la encuentro. Y mamá me decía, allá en el cuarto mío. Y cuando ella decía el cuarto mío, o sea el cuarto de ella, entonces yo de una vez me iba para el cuarto y buscaba, revolcaba, mamá, ahí no hay nada. Y entonces mi mamá me estaba esperando así con ojos de... Dijo, entonces mi mamá, típica frase de mamá, decía, usted no me dejó terminar. En mi cuarto, ahí, debajo del debajo del cosito, ahí junto al cosiámpiro, y sí. Entonces uno ya con esa pena iba, buscaba allá y allá estaba. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser como María?
saber escuchar la voz de Jesús. Levante su mano derecha y diga: Jesús, yo quiero ser como María, enséñame a escuchar tu voz. ¿Decimos amén? Aleluya. Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Otra vez apaga el versículo. Aquí tengo otra pregunta. ¿Quién estaba pensando en Jesús? De las dos. María. Ambas. A ver, levanten la mano los que dicen María estaba pensando en Jesús. Levanten. Sin miedo a equivocarse. Ok. Levanten la mano los que dicen Marta estaba pensando en Jesús. ¿Por qué creen ustedes que Marta estaba pensando en Jesús? Los escucho. Porque lo quería atender bien. O sea, de pronto ese almuerzo que estaba haciendo Marta, lo estaba haciendo pensando en Jesús. Aquí. Todo tiene, entonces, como que Marta estuviera pensando, voy a prepararle para después darle. Bueno, interesante. Entonces, mire, algunos de ustedes dijeron María estaba pensando en Jesús, otros de ustedes dicen era Marta. Escuché una voz que dijo ambas. ¿Cuánto? Levanten la mano los que dicen ambas. Ok. ¿Y por qué ambas? Acá. Una quería atenderlo y la otra quería escucharlo. Interesante. Acá. No, es que yo no he dicho eso. Sí, es cierto, Fanny. Eso no quería decir que Marta no amara a Jesús. Ok. Ok. Entonces, bueno, ya concluí en este punto que no nos vamos a poner de acuerdo. Está bien, no hay problema. Pero escuche esto que le quiero decir. En el caso de Marta, yo creo que Marta estaba pensando en Jesús, atender a Jesús, ¿sí? Es más, allá me acordaba de un versículo que está en Colosenses 3 que dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, pues lo hagamos como para Dios, ¿no? ¿Decimos amén? Entonces, mire, usted no piensa en Dios cada vez que usted viene a este lugar. Sería muy triste. Bueno, que en su trabajo usted piense en Dios. Usted tiene atención al cliente. Que usted atienda al cliente como si estuviera atendiendo a Jesús mismo. ¿Aló? Entonces, eso es adoración también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. Pero también pienso en María, de que María también estaba pensando en Jesús. Porque la Biblia dice que cuando Jesús llamó a los discípulos, los llamó con dos propósitos. Uno, para que estuvieran con Él. Y segundo, para enviarlos a predicar. En otras palabras, Jesús le dijo a los discípulos: miren, muchachos, antes de yo enviarles a una misión, primero yo quiero que estén conmigo. Entonces, posiblemente también María estaba pensando en Jesús. Verso 40. Lea bien porque le voy a preguntar. Pero Marta, ¿ese pero qué significa? Aquí terminaba hablando de María, que estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Pero el 40, ese pero es como positivo o negativo. Como negativo. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Apaga el versículo, por favor. Pregunta: ¿Marta estaba ocupada con muchos quehaceres o estaba preocupada con muchos quehaceres?
A ver, levanten la mano los que dicen que estaba ocupada con muchos quehaceres. Baje su mano. Levante la mano los que dicen que estaba preocupada con muchos quehaceres. Muy bien. Los que no levantaron la mano no saben, no responden. La Biblia dice, ahí donde leímos, que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Aquí va otra pregunta. ¿Habrá alguna diferencia entre estar ocupado y estar preocupado? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre estar ocupado y estar preocupado? Aquí dijeron estrés, acción. Entonces podemos deducir, como una de nuestras líderes lo dedujo ayer, que estar ocupado tiene que ver con la parte física, estar haciendo algo, acción. Pero estar preocupado ya tiene que ver con algo, prácticamente lo diríamos así, desde lo emocional. Y aquí no dice que Marta estaba ocupada con muchos quehaceres, sino que estaba preocupada con muchos quehaceres. Ahora, el texto no lo dice, pero interpretamos que no solamente estaba preocupada, sino que también estaba ocupada. ¿Decimos amén? Entonces, ayúdenme a completar. Marta estaba ocupada y a la vez estaba. Métasele en la cocina a su vecino y pregúntele, ¿alguna vez usted ha estado así? ¿Sabe usted que la Biblia, Dios nos ordena en su palabra que nos ocupemos en lo que debemos ocuparnos? Pero Dios a usted y a mí nunca nos da una orden y no que nos diga preocúpense. Jamás usted va a encontrar esa orden de parte de Dios. Entonces pregúntele a su vecino, ¿y usted por qué se preocupa? Ahora, otra pregunta. ¿Estaba María ocupada? ¿Sí o no? Levanten la mano los que dicen que sí, estaba ocupada María. Levanten la mano los que dicen que María no estaba ocupada. Aquí, lo dejaron solo. Ok, a ver, yo considero, escuche esto, que María estaba ocupada. No tenía la mente en blanco, estaba ocupada. ¿Será que ustedes están desocupados por estar aquí hoy en el templo? No, ¿ustedes están qué? ¿Ocupados haciendo qué en este momento? ¿Ahora qué piensa Alison? Listo, escuche esto. Escuche. María estaba ocupada, ya dijimos que sí. Ahora escuche esto. ¿María estaba preocupada? ¿Cuál de las dos hermanas era la preocupada? Entonces, aquí me deja una lección, escuche esto. La voz de Jesús en mi interior aleja toda preocupación. ¿No le parece maravilloso eso? Alguien lo dijo de esta manera: la voz de Dios es el líquido refrigerante para nuestros pensamientos. Los que sabemos de autos. Se lo digo de otra manera. Quizá usted esta semana ha estado tan preocupado porque usted ha estado tan ocupado en tantas cosas menos en escuchar la voz de Jesús. Diga, Verso 40. Volvemos al verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Borremos el versículo. Ahora mire acá. ¿Estamos siendo bendecidos por esta enseñanza? Ustedes son los que se están respondiendo. ¿Sí ve? Amén. Entonces escuche esto. Ya María estaba cerca de Jesús. Pero aquí en este momento Marta también se acerca a Jesús. ¿Sí o no? Ahora, ¿para qué se acerca? ¿Aquí alguna vez alguien se ha acercado a Dios para reclamarle? Puede ser que sí. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a la gente mala le va bien y a la gente buena le va mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Marta se acercó a Jesús para hacerle un reclamo. Ahora, otra pregunta aquí. Para Marta, ¿quién era más inconsciente de la situación? ¿Jesús o su hermana María? Levanten la mano los que dicen Jesús. Levanten la mano los que dicen que para Marta la más inconsciente era María, su hermana. Levanten la mano. Ahora, yo creo que para Marta, ella pensaba que el más inconsciente era Jesús, porque no le hizo el reclamo a María. Le dice a Jesús: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Alguien aquí alguna vez ha pensado que Dios es un Dios inconsciente? Quizás no lo ha dicho usted, pero a lo mejor lo ha pensado. Donde a veces usted y yo podemos estar atravesando momentos tan difíciles de nuestra vida que decimos: ¿dónde está Dios? Dios no se preocupa por mí. Dios no me ama. Dios no tiene cuidado de mí. ¿Alguien alguna vez ha pensado de esa manera? Mire, les pongo un ejemplo. Los discípulos también llegaron a pensar que Jesús era inconsciente. En una ocasión, cuando iban en la barca, Jesús está durmiendo en la barca en medio de la noche, se levanta una gran tempestad, Jesús no se despierta, tenía un sueño pesado Jesús. Y los discípulos, cuando ven que no pueden sacar más agua y que la barca se está hundiendo, llaman a Jesús y le dicen este reclamo. Mire cómo le dicen a Jesús: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, para ellos Jesús era un Jesús inconsciente del peligro que ellos estaban corriendo. ¿Cuál fue el problema de la inconsciencia de esos discípulos ahí? Pues el problema fue que ellos no sabían oír la voz de Jesús. Yo vuelvo y pregunto y usted responde: ¿cuál era el problema de esos discípulos? Porque los que conocen la historia saben que antes de montarse en la barca en esta orilla para pasar a la otra orilla del mar, Jesús ya les había dicho y asegurado: vamos a pasar al otro lado. Pero ellos en el camino o ni escucharon, o si escucharon, ¿qué? Se les olvidó. ¿Alguien aquí le ha pasado alguna vez eso? Que cuando las tormentas de la vida quieren hundirle la barca, usted: Dios mío, ¿dónde está? Y Dios le dice: usted tan boba, yo ya le dije que vamos a pasar al otro lado. Hola. Mira a su vecino y dígale: definitivamente usted tiene un problema con escuchar la voz de Dios. Otra pregunta. Mire acá, por favor. ¿Por qué Marta no le dijo directamente a María que le ayudara a servir? Bueno, aquí Alison. Ah, ok, interesante lo que dice Alison. Una de nuestras líderes también dijo algo así ayer. Decía: en el contexto cultural de esa época, de alguna manera la autoridad del hombre estaba por encima de la mujer. Entonces era como
de pedirle a Jesús como hombre la autorización. También en la cultura de esa época, en ese contexto, es que ese sentarse a conversar era algo más entre hombres y las mujeres debían dedicarse al servicio y a la atención. Pero aquí vemos a Jesús rompiendo un paradigma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto que sí? Jesús nos la mandó y usted qué hace aquí, vaya a ver para la cosa. No. Muy bien. Entonces el reclamo de Marta fue este, escuche esto: ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? Le hago yo una pregunta a usted: ¿alguna vez usted ha tenido problemas con servir solo? Puede ser los diáconos aquí. No, es que me tocó ir solo. No fue ningún diácono, yo fui el único que fue. ¡Qué piedra, pastor! Bueno, ese mismo síndrome lo tenía Marta, porque Marta dijo: no tiene cuidado que mi hermana me deje servir sola. Versículo 41. O así entre hermanos: ¿y por qué no demanda a mi hermanita? Y a ella si no le dicen. Ay, síndrome de Marta. Lo mandé fue a usted. 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pregunta: ¿por qué cree usted que Jesús repitió el nombre de Marta 2 veces antes de darle respuesta a su petición? ¿Para que escuchara? ¿Para qué más creen ustedes? ¿Por qué no simplemente le dijo Marta, pero le dijo Marta, Marta? Para que recapacitara. Ok, interesante. Ahora, yo le pregunto a usted: ¿cómo sonaría su nombre 2 veces en la voz de Jesús cuando usted está preocupado con muchos quehaceres? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Hay alguien aquí en esta noche que siente que Jesús lo está llamando por su nombre 2 veces? Yo creo que a veces Dios también me dice: ay, Jesoar, Jesoar. Ahora, otra pregunta. Ponme el texto otra vez, Leo, por favor. Regálamelo otra vez. Según ese texto, ¿cuáles son los 2 adjetivos que Jesús le da a Marta en ese momento? Afanada y turbada. Afanada y turbada. Si miráramos su estado de ánimo hoy, ¿qué adjetivos le diría Jesús a usted hoy? Le diría, en el caso mío, Jesoar, Jesoar, te veo así y te veo así. Piense por un momento en usted. ¿Cuáles serían esos 2 adjetivos que Jesús le diría a usted? Puede ser que alguno de ustedes Jesús les diga, ejemplo, Carolina, Carolina, te veo alegre y contenta hoy. Puede ser. O Marlin, Marlin, soñadora y pensativa te veo hoy. Pero en el caso de Marta, Jesús dijo: te veo afanada y turbada. Ahora aquí va otra pregunta: ¿qué relación puede haber entre estar afanado y turbado? Afanada está acelerada. ¿Y turbada por qué? No tiene coherencia con lo que está haciendo. Interesante. Allá. Lo que le produce el afán no lo deja pensar claramente. Interesante también. Entonces, ¿alguna vez alguien aquí ha estado afanado? Todos, ¿sí o no?
Y casi todos los días a lo mejor. El problema es, escucha acá, cuando al afán de la vida le sumamos la turbación. Y la turbación, míreme acá, es una agitación interna. ¿Agitación dónde? Interna. Hay gente que tiene el síndrome del pato. ¿No sabe cuál es el síndrome del pato? ¿Ha visto usted un pato nadando alguna vez? ¿Cómo se ven? Hermosos, lindos, un porte al nadar, tranquilos. Pero ¿usted ha visto un pato nadar por debajo del agua? ¿Usted por debajo del agua? Las patas del pato son una revolución. ¿A qué voy con esto? Que hay personas que exteriormente se pueden mostrar calmadas, pero en su interior están turbados. Y hay otras personas que, como Marta, se ve la turbación tanto por dentro como por fuera. Entonces podemos estar afanados, bueno, sí, las carreras y toda la cuestión y todo eso, pero hay algo que usted y yo tenemos que cuidar como un tesoro, y es nuestra paz interna, ese fruto del Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Así es. Entonces Jesús le dice a Marta: afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas? Más fuerte, ¿cuántas? ¿Cuántas? Muchas cosas. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Marta: limpie el plato. Cuando usted se acostumbra a oír la voz de Dios, mire, cuando usted viene al templo a escuchar la voz de Dios y no a dormirse, cuando usted va a la Biblia y usted, escuche esto, usted lee la palabra de Dios, medita en ella, usted está escuchando ahí la voz de Dios. ¿Quiere que Dios le hable audiblemente? Lea la Biblia en voz alta. En otras palabras, si usted quiere y lo permite, Dios todos los días quiere hablarle. Ahora, si usted escucha su palabra, créala y confíe en su palabra y obedézcala. Y a eso súmele algo: póngale orden a su vida. Porque a veces la turbación viene porque no tenemos las áreas de nuestra vida en orden. ¿Hola? Y si usted oye la voz de Dios, confía en su palabra, obedece su palabra y ordena lo que debe estar en orden, esos 4 factores le cerrarán la puerta a la turbación. ¿Cuántos dicen amén? Y último versículo para soltarlos a recreo. Dice: respondiendo Jesús le dijo, ya lo leímos. ¿Cuál era? 42, sí. Dice: afanada y turbada estás con muchas cosas. Fue lo que le dijo en el versículo anterior. Pero aquí dice: pero solo una cosa es necesaria. Pare ahí, pregunta: según Jesús, ¿cuántas cosas son necesarias? ¿Y qué es esa una sola cosa que es necesaria? Escuchar la voz de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto y le dijo: si usted es hijo de Dios, dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Después de 40 días de ayuno, ¿quién no tiene hambre? Después de 40 días de ayuno y un olor a panadería, hermano, hirviendo, ¿quién? Y Satanás le dijo: mire esa piedra que se parece a una mogolla de 500, conviértala en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá. No tengo mi Biblia aquí a la mano, pero lo tengo aquí en mi tablet. Vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas cosas necesitamos? Entonces Jesús le dice a Marta:
me regalas, dice, solo una cosa necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué? Quitada. ¿A quién se parece usted más? ¿A Marta o a María? ¿Sabe cuál es la garantía que dijo Jesús de escoger la parte que escogió María? ¿Cuál es la garantía? No le será quitada. ¿Cuántos hoy vinieron aquí a escuchar la voz de Dios? Entonces usted hoy ha escogido la mejor parte. Yo preguntaba anoche qué significa la expresión que no le será quitada, y una de nuestras líderes dijo algo que me llamó la atención y dijo, lo que pasa es que el conocimiento de Dios trasciende a la eternidad, porque es un conocimiento que va al alma y el alma es eterna. En cambio el servicio, como lo hacía Marta, ese sí nos puede ser quitado, pero el conocimiento jamás nos podrá ser quitado. Yo le animo a que en medio de los afanes de la vida, antes de, usted primero afile el hacha. Porque si su hacha tiene filo, usted tendrá que hacer menos fuerza. Pastor, con todo esto, ¿qué me quiere usted decir? Limpie el plato. No puede seguir siendo que usted durante el día tiene tiempo para tantas cosas, afanado y turbado, pero usted no tiene tiempo para sentarse con su Biblia a permitir que Dios le hable. Hoy Jesús te está diciendo, hey Marta, gracias por tu servicio, pero hazte un favor, siéntate acá. Tenemos un equipo aquí en la iglesia de trabajo, de servicio, llamado poniéndonos en sus zapatos. Pero antes de servir como Marta, primero asegurémonos que cada uno de los que conforman ese equipo han pasado tiempo a los pies de Jesús. Tenemos un equipo de diaconado muy grande, pero asegurémonos que antes de servir a Jesús, primero escuchemos a Jesús. Tenemos un equipo de alabanza que le cantamos a Jesús, pero ocupémonos que antes de cantarle, primero le hayamos ¿qué? Y así cada uno de los ministerios. ¿Aló? Levante su mano y diga, una cosa es el servicio sacrificial y otra cosa es la búsqueda sacrificial. Usted puede servir a Dios con sacrificio y a Dios le parece bonito, pero otra cosa es la búsqueda sacrificial de Dios. Y escuche esto que quiero decirles para ir ya leyendo la conclusión. Para muchos es menos sacrificio servir a Jesús que sentarse a escuchar la voz de Jesús. Se lo voy a decir de otra manera. Para muchos es más fácil servir a Jesús que sentarse a escuchar a Jesús. Es gente que prefiere la buena parte en lugar de escoger la mejor parte, como la escogió María. Así que la madurez de una iglesia empieza cuando la iglesia sabe poner las prioridades en orden. La madurez suya como cristiano empieza cuando usted sabe darle a Dios el primer lugar. Dime cuáles son tus prioridades y yo te diré cuán maduro tú eres en la vida cristiana.